Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Magda. Buenas noches, Manuel Felipe, ¿cómo estás? Se está hablando mucho, se habla y se comenta mucho del tema de la sociopatía del odio. Terrible en el mundo entero en este momento. En los últimos días es común escuchar la frase sociopatía del odio. Ello se refiere a los numerosos incidentes con registro de muertes y horrendos crímenes que se producen sin razones aparentes en varias ciudades, principalmente europeas, provocadas por un odio irracional. Para los especialistas se trata de un mal psiquiátrico dentro del cual las personas que lo sufren no tienen conciencia moral, es decir, no tienen la facultad para distinguir entre el bien y el mal y actúan por impulso para lograr aquello que desean. La sociopatía del odio consiste en la incapacidad para relacionarse con facilidad en el medio social, tratar con otras personas y respetar los derechos individuales del vecino, un egoísmo que deriva en odio al comprobar que la voluntad de un individuo no se puede imponer a los semejantes. A su vez, este odio deriva en numerosas ocasiones en la creación de grupos ideológicamente muy cerrados. En los últimos meses, los brotes de violencia registrados en el mundo por los movimientos del radicalismo islámico y de núcleos neofascistas y neonazis que han protagonizado sangrientos atentados en numerosas ciudades, llama la atención sobre el peligroso surgimiento de la llamada sociopatía del odio. Para conversar sobre este interesante tema y profundizar en sus peligrosas consecuencias, conversaremos al regreso con el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, doctor Miguel Ángel de Lima. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_gb, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Ya regresamos. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel de Lima, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, para abordar este tema tan interesante y además tan noticioso, que ha cobrado tanta fuerza en los últimos días, ¿no? En el mundo entero, además. Y en Venezuela. Y en Venezuela. Y en el mundo, en todas partes, ¿no? Ahora, sí. Miguel Ángel, hay una cosa interesante y es hacer una reflexión inicial sobre el odio en sí. Es decir, el odio es un sentimiento de repulsa, un sentimiento que te lleva a provocarle desgracia o daño a la persona o a la situación que odia. Ahora, en el caso de la sociopatía, es ya ese intercambio patológico entre el individuo y la sociedad en el medio en el cual se desenvuelve. Ahora, ¿eso lo puede explicar quién? ¿La psiquiatría? ¿Qué explicación tiene eso? ¿La psicología? ¿Eso es materia de quién? Porque llega un momento que uno se confunde tanto con estas cosas. La sociología, de alguna manera. Tal vez la sociología, qué sé yo. Claro, bueno, buenas noches al distinguido público que sigue el programa. Gracias por la invitación. Sí, la psiquiatría y la psicología pueden dar cuenta parcialmente de este fenómeno. Como todos los fenómenos muy complejos, tienen que tener un carácter transdisciplinar la aproximación. Desde la historia, desde el derecho, desde la política, desde la antropología, desde la filosofía, como no, y claro, también desde la psicología. Yo me voy a atrever hoy a compartir con ustedes algunos elementos a partir de ese punto de vista. Una vez dicho esto, es decir, que no se puede incurrir en ningún reduccionismo psicológico o psicologizante sobre esto, también quisiera que estuviésemos muy claros en no caer en el estereotipo islamismo igual terrorismo. Sí, pienso que sería un irrespeto a una cultura muy rica que nos ha dado tantas cosas como el álgebra, como parte fundamental de las matemáticas, la alquimia, la arquitectura, basta ir al Alcázar de Sevilla o a la Alhambra en Granada para saber lo que es arquitectura, la medicina. Así que bueno, es muy importante que sepamos que el corte transversal... Hay mayoría en el mundo. Claro, pero que este corte transversal no nos ayuda. Tengamos un corte longitudinal. Ni siquiera la palabra yihad, que dicen por allí que es guerra santa, es guerra santa. Significa esfuerzo. Y esfuerzo por agradar a Dios. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Bueno, es otra cosa. Pero que quedemos claros en esto.
Puedo pasar entonces al tema central. Claro, lo que pasa es que, claro, todo eso del Islam y eso es una parte. Es Sí, una parte, la no, pero lo digo psicopatología del odio porque es bueno tomar es muy amplia. un medio Para no importante simplificar, como claro. es Globovisión para no simplificar. Claro. Bueno, una vez entrado en el tema, pienso que nos podríamos acoger a la distinción típica entre el autor material y el intelectual. No es lo mismo. El autor material muchas veces son estos muchachos con una serie de déficits neurocognitivos, allá hay retrasos mentales leves, lo que llamamos el trastorno límite o fronterizo desde el punto de vista intelectual, personas con secuelas de traumatismos craneoencefálicos, neuroinfecciones en la infancia, meningitis, encefalitis, desnutrición crónica en la infancia, hipoxia perinatal, una serie de circunstancias médicas que llevan a lo que nosotros llamamos el paciente orgánico cerebral. Es decir, ahí no hay un problema de software, ahí hay un problema de hardware. Ese cerebro no está funcionando bien. Y entonces, ¿por qué se caracteriza? Bueno, allá hay impulsividad, allá hay explosividad, allá hay destructividad, allá hay un pensamiento muy concreto, y cuando todas esas características confluyen, pero ese es el candidato ideal para ser manipulado por el que sí incurre en la verdadera sociopatía. Ajá, El verdadero psicópata está atrás. Eso te iba a decir yo, ¿quién es el verdadero psicópata ahí? Claro, Osama no estaba en los aviones que fueron al World Trade Center. Estaban otras personas, con algunas, posiblemente con algunas de estas características. Eso ocurre con los jefes del Estado Islámico, por ejemplo. Por ejemplo. Que no son los que cometen los actos estos, pero Por que son supuesto los que que no. lo Con ordenan. cualquier, con cualquier dictador que maneja un gobierno de fuerza y está muy tranquilo en su palacio, pero la gente por orden de él están matando en la calle. Tal cual. Entonces, si esta persona que yo he dicho se caracteriza por esto, tiene un problema de autocontención, ¿sí? Ya hablamos, un trastorno del control de los impulsos, en el marco de un pensamiento concreto, bueno, es manipulado y él ejecuta la acción. ¿Quién se pone el cinturón con los explosivos? ¿Quién maneja la furgoneta y atropella a una multitud? Donde sea, digo. ¿Quién sale con la metralleta y la ráfaga? Una persona así. En ese sentido, claro que es una persona de cuidado, pero de mucho mayor cuidado es el otro. ¿Sí? Mira, tenemos a Roque Juan Peñalver, empiezan los tuiteros a escribir: estos atentados terroristas son provocados por el odio que genera el fundamentalismo religioso en los individuos. Muchas veces fundamentalismo religioso, pero muchas veces no. De repente son intereses de otro tipo. Intereses que tienen que ver con qué sé yo, con el tema geográfico, el tema económico, o el tema, qué sé yo, cuántos móviles puede haber para desencadenar el odio. Por supuesto, y como ya nos estamos yendo al apartado del autor intelectual, claro que sí. ¿Y por qué se caracteriza esa persona? Bueno, esa es una persona fría, esa es una persona calculadora, manipuladora, muy dada a la mentira, ¿sí? No experimenta sentimiento de culpa, no aprende por el castigo. Y es una persona que gira en torno a un profundo narcisismo, ¿sí? Un narcisismo verdaderamente patológico. Es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, si queda un pedacito es para mí. Yo lo quiero todo. Todos esos son actos protagónicos. Como dicen. Pero por supuesto. Entonces yo lo quiero todo y lo quiero ya. Y entonces allí, bajo la excusa de cualquier causa, ideología, religión, no es cierto que se esté defendiendo realmente esto. Digo, cuando se instaura la violencia. Un líder religioso, una persona de una vida espiritual profunda, no está detrás de nada de esto. No importa la religión que sea. ¿Sí? Cuando el líder religioso, llámese imán, pastor, sacerdote, rabino, lo que usted quiera, está detrás de esto, entonces ahí está la patología. Una incapacidad para estructurar vínculos, una incapacidad para realmente preocuparse por el otro. Es decir, ahí no hay el concepto de altruismo de ninguna manera. Todo está escondido. Bueno, porque el buen psicópata es inteligente. Por supuesto que sí. Y la motivación, siempre hay una gran carga de rabia. Por su vida personal, por una serie de circunstancias, en su temprana infancia, y entonces hay esto que justamente estamos llamando odio. Tú sabes que observan muchos especialistas, y creo que tienen toda la razón, cuando tú ves a alguien que ejerce el poder de una manera abusiva, de una manera arbitraria, de una manera, es decir, que hace daño a los que están, a los que están bajo él, esa gente siempre tiene un problema de infancia, de afecto, de carencias, que trata de llenar con esa manera de imponerse sobre los demás. ¿Sabes que Gilberto, para responder la Sí. pregunta, Gilberto de Gamboa dice: se siembra odio cuando un sector tilda de enemigo al adversario y lo califica de fascista, apátrida, patria? Bueno, a ver, entonces aquí tenemos que hacer un análisis del discurso. Muchas veces este es un discurso que se vacía de contenido. Ya cuando tú empiezas a patria, vente patria, y en cambio eso es la internación de todas las virtudes,
yo estoy defendiendo un valor supremo, yo soy la encarnación de todo lo mejor, bueno, vuelve lo que dije antes, vuelve el narcisismo y ahí hay un desprecio por la posición del otro. Yo no me estoy sentando realmente a valorar lo que el otro dice, yo no estoy en la búsqueda de una verdad, yo lo que quiero es imponer mi posición a toda costa, para sostenerme donde quiera que me esté sosteniendo y donde me interese, porque también aquí tenemos esto, hay un interés, siempre veo al otro como alguien que puede suplir o satisfacer una necesidad pulsional que yo tengo. Esto puede ser poder, puede ser sexo, puede ser prestigio, puede ser dinero, pero siempre hay esta motivación. Que se oculte detrás de una ideología, que se oculte detrás de una religión. Ah, bueno, claro, se puede ocultar detrás de muchas cosas. Ahora, Claro. ¿quién es el personaje que está detrás de esa cortina? ¿Qué lo está motivando? Me puede hablar con los términos más rimbombantes que sean. En algún momento fue la raza, la razón del terrorismo. Bravo. Y esto es lo que Y tiene conforma que- los crímenes de odio, conflictos llamados así territoriales. prejuicios. Cuando hay prejuicios raciales, prejuicios en contra de una creencia, de una ideología, de una religión, y se quiere destruir al otro. Ahí es donde está el odio, Ahora, ese fíjate rechazo que- profundo. Fíjate que últimamente estos crímenes han adoptado unas formas mucho más brutales, o sea, que expresan el odio de una manera mucho más directa. Por ejemplo, antes tú puedes tener, bueno, yo voy a escoger a lo mejor este sitio, ahí hago actos hasta cierto punto quirúrgicos, ¿no? En sitios donde está la gente que yo detesto, ahí voy a poner una bomba, voy a secuestrar un avión, etcétera. Ahora no, ahora simplemente agarro una furgoneta, me voy a una calle donde hay un gentío y me los llevo por delante durante 3 cuadras. O sea, son cosas que tú vas viendo que cada vez se manifiesta más la enfermedad de la sociedad. Sí, a ver, muy importante el tema que estás introduciendo. Históricamente hubo la utilización de la violencia, como decía Marx, como gran partera de la historia, aparentemente legitimada por una lucha política, por un fin específico. Hoy por hoy estamos viendo como una imbricación entre una violencia totalmente desestructurada. Exacto. Ahí vemos regresiones a contenidos muy primarios de la evolución Como muy psicológica de la primitivo persona. la cosa. Claro, y sobre todo aparecen núcleos sádicos activados, donde aparece la crueldad, donde aparece la destructividad. Hay un placer realmente en este tipo de situaciones. ¿No? Lo vemos en un jefe de Estado que entiendo, refiriéndome al líder norcoreano, que incluso incurrió en crímenes contra familiares, ¿no? De una manera terrible, y amenaza con misiles, etcétera. Y realmente hay un contenido político. Fíjate lo que dice esta persona, Delia Rodríguez. ¿Se puede detectar desde la escuela la sociopatía en los niños? ¿Cómo puede el maestro ayudar? Muy bien, entonces, no estoy diciendo que sea un patrón constante definitivo, pero sí uno puede observar, siempre se ha visto esto, el niño que tiende a la crueldad con los animales, ¿sí? Que los golpea, que abusa de ellos. El mismo bullying. Pero por supuesto, el niño que utiliza al compañerito para denigrar de él, para degradarlo, para humillarlo, sí se puede ver desde pequeño. Y hay alguna correlación con cierta permisividad en el hogar. Ausencia de la figura paterna o un padre permisivo, no se muestra como una persona enérgica, de ninguna manera autoritaria, sino que completamente blando. Y en la casa le permiten lo que sea. Y quiero decir algo, permisividad, se lo digo a los padres que nos escuchan y nos ven, permisividad es abandono. Cuando usted tiene un hijo y le dice, no importa, yo tuve por ejemplo un paciente que me dijo, mire doctor, yo llegué rascado a las 10 de la noche, nadie me dijo nada. Llegué a las 2 de la mañana, nadie me dijo nada. Llegué a las 6 de la mañana, nadie me dijo nada. Y finalmente no llegué y nadie me dijo nada. ¿Cuál es el mensaje de esos padres para ese niño? Mira, Claro. a nosotros no nos importa realmente lo que a ti te te dé la pasa. gana, claro. Sí, pero sobre esta base, sobre un gran desapego, sobre una gran indiferencia. ¿Qué me interesa a mí si tú llegas o no llegas finalmente? Pero el adolescente se da cuenta de eso y sufre. Y entonces ahí viene la rabia, que es una emoción intermedia. La emoción primigenia es el dolor, es la tristeza por ese sufrimiento, ese abandono. Y ese joven va a conductas vandálicas, expresa esa rabia de una manera muy poco canalizada. Bueno, cuando hablaba de la destructividad, te rompe las luces del alumbrado público, ataca a personas en la calle, los bienes, le raya el carro. Claro. Pero él lo que está expresando es esa rabia. Ahora, si nos vamos a la acción política, es el que usted ve lanzando piedras, quemando banderas, y ahí está ese hombre a lo mejor peleando con su papá, reclamando esa atención que él no recibió. ¿Sí? Y es donde el psicólogo y el psiquiatra tienen un papel que jugar. Allí nos dice Jair, nos dice, no hay malos estudiantes, sino malos maestros. Las masas son manipuladas por los líderes, la religión, política, género, grupos, etc.
poco lo que conversaba. Un poco lo que hemos venido conversando. Ahora, fíjate, ¿cómo puede, perdón? Sí, no, es que estamos dejando por fuera algo que es muy importante, hablando del terrorismo y del crimen de odio. Cuando todo lo que yo dije, que acabo de mencionar, se asocia a un trastorno del contenido del pensamiento, a un núcleo delirante, entonces aquí tenemos al verdadero fanático, desconectado de la realidad, que va a generar mucho daño social. Uno puede verlo y uno dice, aquí hay algo que no anda bien. Cuando usted analiza el discurso y ve su rigidez, usted ve su inflexibilidad, cómo se sostiene en el mismo punto y no está abierto a la escucha, al diálogo enriquecedor, al libre debate de las ideas. No es verdad cuando uno lo convocan al libre debate de las ideas y uno se da cuenta que la persona de una manera contumaz, obstinada, se mantiene en la posición y uno dice, bueno, pero no me está oyendo realmente. Bueno, pero ¿cómo te estaba oyendo? Y se, insisto, se activó un contenido delirante. Claro. ¿Sí? Como delirantes son muchas veces las soluciones que se pretenden imponer. Fíjate, tú no puedes tener una ley contra la blasfemia para resolver un problema de este tipo cuando tú asumes que blasfemo es todo el que no cree en lo mismo que tú crees. Tampoco puedes tener una ley contra el odio que diga, yo voy a aplicársela a la gente que no piensa como yo, o la gente que me adversa, o la gente que es disidente de mi manera de llevar las cosas. Cuando pongo todo afuera de mí. Exacto. Cuando digo de antemano, digo, ustedes son culpables. Entonces, bueno, ¿cuál es la verdad que estamos buscando? Aquí si vamos a investigar la verdad, la buscamos en todas partes. Si creemos de verdad en el entendimiento, si estamos en una posición de apertura, bueno, vamos a ver las fallas de todos. Avanzando hacia un clima real de paz. Claro, yo también creo en esa paz, pero no creo en una paz simplona, ingenua, donde no haya una verdadera justicia. Y esa es la base de la filosofía del derecho. Vamos a la convivencia. Me gusta mucho recordar a mi maestro, el doctor José Luis Betancourt, y al padre Alejandro Moreno, cuando se hablaba del homo convivalis. A eso es lo que tenemos que ir. Vamos a una convivencia real. Si yo te voy a entregar lo mejor de mí y voy a compartir eso bueno que tú tienes para darme. Uno habla de estas cosas y entonces lo llaman cursi. A mí no me importa que se quiera reír de esto, imagínate. Pero si a mí me van a hablar de un poder constituyente, desde el punto de vista psicológico, digo, el verdadero poder constituyente es el amor. El amor por ese hijo, el amor por ese hermano, el amor por el vecino, el amor por el conocido. En todo caso, hay que constituye y reconstituye, no el que disgrega y divide, ¿no? Ese es. Pero claro, uno dice esto y entonces dicen raro, ay, mira, el doctor es un comeflor. Bueno, no importa, pues no importa que me digan comeflor. Ya se nos acabó el tiempo, pero déjame decirte que estoy feliz de que el comeflor Miguel Ángel esté aquí con nosotros, claro, y nos haya contado todas estas cosas. Muchas gracias, de verdad. Que además haya hablado de odio y de violencia con tanta claridad y con tanta sensatez. Propiedad porque maneja el tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final. Bueno, consultamos también la opinión de César Sabás. César Sabás es un internacionalista venezolano, residente en Toulouse, en Francia, un poco en medio del centro de los acontecimientos con la forma como se ha vuelto virulenta esta situación en Europa. Vamos a escuchar a César. Bueno, fuimos testigos de otro ataque terrorista en Occidente, y digo en Occidente porque ya en el Medio Oriente, en el Oriente ya esto tenía mucha larga data. Pero nosotros los occidentales creíamos que estábamos inmunes a eso y resultó que no. Desde el 11 de septiembre hemos visto una serie de ataques y en Europa, a partir de que ha empezado la guerra en Siria, se han ido profundizando cada vez más. Lo más interesante es que vemos que son europeos, son gente nacida en Europa, son de origen islámico, pero son gente nacida en Europa y criada en Europa, que se ha radicalizado ahí mismo en Europa. Entonces ya vemos que no es un problema solamente del Medio Oriente, sino que también lo tienen los mismos países europeos dentro de sus propias comunidades, dentro de sus colegios, dentro de sus universidades, dentro de sus vecindarios. El mismo problema de radicalización del Medio Oriente se ha venido importando a medida de que las comunidades musulmanas han ido creciendo y el problema de radicalización del Islam ha ido infectando también las mezquitas de Europa. Las comunidades musulmanas han crecido en Occidente, y a medida que han crecido, también ha ido creciendo su número de radicalización. Se estima que hay entre un 30 a un 50%
de islam radical, no en Europa, a nivel mundial. A medida pues que una comunidad musulmana va creciendo, también va creciendo su número de radicales, porque antes no habían atentados en España porque el número era muy bajo. A medida que van creciendo, van aumentando y va creciendo también el nivel de demanda, de exigencias políticas de estos grupos radicales. Nosotros, los musulmanes, antes estábamos aquí, esto era el Andaluz y lo tenemos que reconquistar. Y bueno, ellos de un momento a otro pueden pasar de ser un musulmán moderado a ser un terrorista. Bueno, fíjate, Manuel, que lo que él dice es verdad. Se tiende a responsabilizar, es un argumento político muy conveniente para ciertos sectores, a los inmigrantes que vienen huyendo justamente de ese tipo de situaciones. Y realmente los que cometen los atentados son a veces segunda y hasta tercera generación de gente que está enraizada pues, en los países europeos. ¿No? Y que ha cobrado fuerza, y que además es un grave fenómeno que implica a los grupos radicales, pero a muchos sectores en Europa. Porque fíjate, es una forma de terrorismo distinta. El terrorismo siempre tuvo un objetivo militar, se atentaba contra alguien, contra el enemigo. ¿Cuál es la característica de este terrorismo o de esta violencia? Bueno, que es contra la población. Es decir, no es contra un enemigo cualquiera, sino que es contra una manifestación, contra un templo, contra una marcha, porque el objetivo es intimidar y crear miedo en la población. Entonces el enemigo es la población civil, ya no son los enemigos particulares. Y este es un fenómeno muy grave que se ha extendido en todas partes. Incluso recientemente veíamos en el caso de Estados Unidos la reaparición del Ku Klux Klan, que fue un movimiento del siglo XIX. Y lo más reciente, el domingo pasado, el Papa Francisco recibió concretamente una amenaza de un vocero del ISIS. Por eso así tan grave y tan preocupante como la situación que está planteada por el riesgo nuclear con el enfrentamiento de Norcorea y los Estados Unidos, tan grave como eso es el auge que está teniendo el islamismo terrorista, o lo que se llama la sociopatía del odio. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.